La Organización Indígena de la Guajira Yanama, a través de la Consejería de Comunicación Propia APIRRA, presenta Huacujain Humuin. Se lo contamos. Un programa radial dirigido a docentes y zonas rurales para reforzar y potencializar los conceptos sobre educación propia e intercultural del pueblo guayú. Amayahia, saking chuku ahurut yo tirawaka wakuhain sumuin. Wakuhain humuin yo tin wai chikut kuat pakai kira yo chiwe chikut kasara takuru tekira ya pure kaliru ya woman pa wahir. Ana hokai wama nat iwarang wayu ipona ana wama kira het ka remedio fajar wayu ipona ya. Mashiate que Wilmer iwarang wayu buliana. Bueno, buenos días, buenas tardes, a saludar a todos nuestros oyentes en este momento que nos están sintonizando y que además también nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias, profe, de verdad que darle pues la bienvenida, agradecerle a Dios primero por este espacio. Y pues bueno, aquí hoy tenemos a nuestra mayora, a Remedios Fajardo, docente universitaria, también líder de la Organización Indígena de la Guajira Yanama, y pues bueno, yo en el día de hoy los voy a estar acompañando. Mi nombre es Nat Iguarán, soy también indígena de Guayú del Rucu Ipuana, comunicadora social y miembro de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Te damos pues las bienvenidas a todos y muchas gracias por escucharnos y sintonizar Progresa Radio 104.3 FM. Papajahuacujain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. En este trabajo, en este programa, vamos a conversar, así como lo hemos venido haciendo en el programa anterior. Vamos a seguir conversando acerca de lo que es el CEIP, lo que implica para el CEIP, para las instituciones educativas rurales, para el pueblo guayú, lo que significa el CEIP. Y para eso tenemos hoy la compañía de nuestra maestra Remedios Fajardo, quien tiene amplio conocimiento al respecto y nos va a compartir de ese conocimiento. Recordarles un poco pues a nuestros oyentes, a los que nos están siguiendo en este momento, pues en el programa anterior hablamos de la educación propia. Así es. Sí, ese fortalecimiento que debe empezar desde la aula de clase, que debe empezar desde todos los procesos familiares y sociales, y que también fortalecen pues nuestra identidad cultural como guayú. Entonces hoy pues tenemos ese espacio y ese reconocimiento pues de la señora Remedios Fajardo, quien actualmente también es delegada de la CONCEPI, la Comisión de Trabajo Técnico, que está trabajando en la política pública de educación indígena en la construcción del CEIP. Hoy la tenemos pues aquí en estos escenarios pues también un poco para aclarar y para que conversemos sobre los mitos o sobre de pronto los desconocimientos que hay alrededor del CEIP. Estás conectado con Huacujain Humuin. Se lo contamos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes en este momento. Mi nombre es Remedios Fajardo Gómez del clan Ipuana y hoy vamos a hablar sobre el tema de la educación propia e intercultural. Este es un proyecto que a nivel nacional se convertiría en el sistema de educación indígena propio CEIP, en el cual estoy representando como delegada del pueblo guayú en este espacio que se comparte con el Ministerio de Educación Nacional y 5 organizaciones nacionales de todo Colombia. Es decir, que en el espacio de la CONCEPI aproximadamente unos 35 delegados de todo el país nos reunimos para consensar, discutir y llegar a unos acuerdos con el gobierno nacional para la construcción de un sistema de educación indígena propio. Bueno, antes de que nos dé la descripción de cómo ha sido todo ese proceso,
quisiéramos que nos contara un poco cómo empezó o cómo desde su experiencia se habla de educación propia desde todos esos procesos culturales y comunitarios que se desarrollaron en La Guajira y que hoy en día nos llevó al CEIP. Sí, desde muchísimos años atrás ha sido una gran preocupación de nosotros como maestros y líderes en cada una de las comunidades en todo el territorio de la península de La Guajira, el hecho de que nosotros hubiésemos sido formados en escuelas dirigidas por la Iglesia Católica, en donde hubo una sola posición, una sola inclinación a aprender la religión católica y también la cultura aríjuna. Eso nos llevó como que a pensar que si continuábamos en ese camino, llegábamos a un franco deterioro de la cultura guayú, ya que no formaba parte del contenido de enseñanza en los programas educativos en las escuelas de la península de La Guajira. Esa preocupación nos llevó a nosotros a pensar, y no solamente en el caso de La Guajira, sino de todos los pueblos indígenas de Colombia, que teníamos que lograr que la educación de los pueblos indígenas partiera de la misma lengua y la cultura de cada una de estas naciones indígenas. Es así como se llegó a partir de la década del año 2000, exactamente 2001, 2002, iniciamos las primeras reuniones con el gobierno nacional, Ministerio de Educación Nacional en este caso, en donde nos encontramos, nos congregamos varios dirigentes indígenas de Colombia. Todos veníamos trabajando en proyectos educativos en cada una de nuestras naciones indígenas, y de ahí empezamos como a construir un sistema que no existía en Colombia. Estaba el sistema aríjuna, pero que no se tenía en cuenta ni la lengua, ni la cultura, ni nuestros usos y costumbres, y todas aquellas circunstancias que nos dejaran el fortalecimiento y la continuidad de la enseñanza de nuestros mayores. Y el mejor mecanismo para hacerlo era a través de la escuela, porque allá nos congregábamos, allá llegábamos a aprender una cultura y una lengua distinta, e incluso hasta una religión distinta y un modo de pensar de una educación tradicional que negaba toda posibilidad de permanencia, toda posibilidad de desarrollo de nuestra propia cultura. Y así con el tiempo fuimos congregando opiniones, congregando personas, congregando circunstancias que nos hicieran pensar que deberíamos de trabajar alrededor del fortalecimiento, la promoción de nuestra cultura y lengua desde las propias escuelas, que era el espacio que desde nuestra infancia nos congregaba para recibir una educación diferente. Entonces, con esa motivación y llegar a coincidir también con otros pueblos indígenas de Colombia en esa iniciativa y en esa ilusión de que no deberíamos de perder nuestra cultura, terminamos congregados en lo que se llama CONCEPI. La CONCEPI es una Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas. Hoy en día, pues, 104 pueblos indígenas de Colombia tienen una representación en los espacios de la CONCEPI, y estamos construyendo ese sistema de educación que se aplica para cada una de las culturas y cada una de los idiomas que se hablan en los diferentes territorios en todo Colombia. La idea que este sistema... Es decir, que ese sistema no fue hecho para el pueblo guayú exclusivamente. No, nosotros como pueblo guayú participamos, damos nuestros aportes, llevamos el insumo que se requiere desde nuestra cultura y nuestra lengua para que se releve también y para que se aplique en todo el territorio de la península de La Guajira donde exista un guayú. Y con ese mismo propósito
cada uno de los 104 pueblos indígenas de Colombia, a través de sus miembros, a través de sus procesos educativos, a través de sus autoridades tradicionales, llegamos a congregarnos y a coincidir en el espacio de la CONCEPI. Okay. O sea que en el marco de la CONCEPI están también otros pueblos indígenas y organizaciones. Hay que mencionar también que pues bueno, la CONCEPI hace parte de una de las comisiones que integra la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, en la cual la ONIC, el CID, OPIAC, Gobierno Mayor y AICO por la Pachamama integran esta mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas. Entonces de ahí surge pues este trabajo en las comisiones, y una de esas comisiones es la CONCEPI. Sí, exactamente. Entonces en la CONCEPI está la representación, como ya lo dije, de los 104 pueblos indígenas de Colombia, y cada uno de los delegados que estamos participando en la construcción de ese sistema, somos los portadores de todas las ideas, el pensamiento que recogemos en nuestras comunidades y las llevamos, las proponemos para llegar a construir un solo documento, un solo sistema para todos los pueblos indígenas de Colombia. Ese es un trabajo que tiene demasiados retos, porque tenemos que en un articulado de este sistema tenemos que recoger el pensamiento, las ideas, los propósitos y esa perspectiva de futuro que nosotros tenemos con nuestra educación y hacia dónde nos lleve a la pervivencia. Es un reto, digo yo, porque llevar a un sistema educativo toda nuestra cultura, nuestra lengua, el pensamiento, es el querer hacer y querer convertir el pensamiento en una escritura que no existía hasta hace poco, y que nos toca realmente escribir. Qué cosa difícil traducir de nuestra lengua a la escritura, que nunca va a llegar a la perfección traduciéndola en otro idioma distinto al de nosotros, pero cada uno de los territorios aplica ese sistema desde su propia lengua, desde su propio pensamiento y con la sabiduría de todos los mayores de las comunidades. Nuestra fuente de información son los ancianos, son los mayores de la comunidad, son las mujeres, los hombres en cada uno de los oficios que desarrollan en sus comunidades, desde las historias, los mitos, los cuentos, las leyendas y todo aquello que ese pensamiento que hace que nosotros tengamos una resistencia a no perder lo que nos dejaron nuestros mayores. Una tarea difícil para convertirla en una escritura en lengua castellana, pero nosotros aceptamos ese reto, lo estamos haciendo, y yo creo que hemos avanzado bastante en el CEID, y nosotros pensamos que un año más podemos entregarle al país un nuevo sistema de educación, o más bien otro sistema de educación diferente al de los arícolas. Papajahuacujain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. En torno a esto del CEIP, se ha suscitado una serie de discusiones, una serie de comentarios básicamente de oposición. Y al principio Nat nos hablaba de aclarar esos mitos, de darle luz a esos mitos, y creo que una forma de reorientar este tipo de comentarios nocivos para el proceso es aclarar qué propósitos, cuáles son los objetivos que tiene el CEIP con respecto a la educación en los pueblos indígenas. Mire, eso es cierto, ¿no? Se ha generado todo tipo de situaciones, de comentarios, pero yo pienso que eso
se hace por desconocimiento. Exacto. Sí, porque las personas que estamos trabajando el CEID y su articulado son personas que hablan guayú naiquí, que vienen de una familia guayú, que desde su niñez están conviviendo en el territorio, que han vivido en todas sus formas, con sus beneficios y también con sus contradicciones, los que estamos participando en la construcción del CEID, y tratamos de ser lo más genuino posible para que a través de un sistema educativo que desconoció por siglos la lengua y la cultura de los pueblos indígenas, seamos nosotros los propios indígenas los que estemos construyendo ese sistema. Es decir, allá no hay gente extraña, no hay gente, no es el Ministerio de Educación el que está construyendo el CEID. El Ministerio de Educación simplemente ha abierto un espacio para que nosotros, los miembros de los pueblos indígenas que tenemos la experiencia en procesos educativos propios o interculturales, que hablamos nuestros idiomas, que hemos convivido desde la niñez todas las enseñanzas de nuestros mayores, porque tuvimos abuelas. En mi caso, conviví, yo salí de una comunidad guayú a estudiar a un internado indígena, que ese fue un proceso que se llevó a cabo y se hizo en muchas mujeres indígenas y hombres también. Y esa experiencia nos ha validado a nosotros como para entender que el sistema de educación indígena propio, en toda su originalidad, nos lleve a defender, a plasmar en un documento lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Esa manera de decir las cosas, esa manera de practicarlas, esa manera como de continuar con el ejercicio de una vida que heredada de nuestros antepasados, es lo que nos ha llevado a nosotros a que continuemos para que la cultura no se pierda. Eso es lo que se pretende. Yo creo que hay desconocimientos o sentimientos mal infundados en este caso, porque el pueblo guayú realmente en su originalidad lo que pretende es volver al origen, volver a aquellas circunstancias de vida que nosotros vivimos. Yo hablé guayú naiquí primero antes que el español. Yo aprendí a hablar español a la edad de 7 años cuando salí de mi comunidad a un internado indígena de monjas, en donde me enseñaron las primeras letras, en donde me enseñaron canciones, cánticos religiosos, en donde nos enseñaron, aprendimos a leer con una Biblia, en fin, ese tipo de experiencia que nosotros tuvimos, porque no existían escuelas si no eran los de la Iglesia Católica desde mi época. Hoy hay diferentes alternativas y hay muchas posibilidades de estudiar, pero nosotros realmente no tuvimos esa posibilidad que hoy tienen y las alternativas que tienen los jóvenes de hoy en día. O sea, ¿era eso o era eso? Era eso o era eso. Nosotros no teníamos ninguna otra posibilidad sino ir a las escuelas de la Iglesia Católica. Estás conectado con Wacruhain Humuin, se lo contamos. Bueno, nuevamente volvemos a nuestro espacio, que ha sido muy enriquecedor conocer pues todos estos antecedentes del CEID. Resumamos un poquito, pues la señora Remedios conversaba que surge el CEID de un encuentro y una necesidad entre pueblos indígenas y que se viene desarrollando pues en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, la CONCEPI. Y de ahí pues se vienen implementando, o bueno, más bien construyendo un documento, unas líneas de acción
para un documento que no está finalizado, ¿cierto? No está finalizado, pero que a la raíz de que esperamos que en un año ya podamos tener más claridad de cuál va a ser ese sistema de educación propio que vamos a tener los pueblos indígenas, ¿no? Hay que resaltar pues que este sistema no es excluyente, está basado en los principios, está basado en un reconocimiento del contexto cultural, del contexto territorial de cada uno de los pueblos indígenas, o por lo menos en su mayoría que integran, pues, que vivimos y convivimos en Colombia en general. Y pues dentro del pueblo wayú ha sido la línea base para la construcción del proyecto educativo Anacuaypa. Señor Remedios, ¿qué sería, de parte del CEIP, cuál sería como lo principal que se debe saber frente al CEIP? ¿Qué sería lo principal que los docentes les podría interesar del CEIP, especialmente pues aquí en Maicao, sí, que muchas veces hemos escuchado ese rechazo y esa negatividad ante este nuevo sistema, ¿no? De los temores que hay frente a recibir e implementamos ese nuevo sistema en las comunidades indígenas? Sí, debo empezar por aclarar que no es solamente un sistema indígena propio, es también intercultural, porque nosotros no podemos desconocer el aporte que hacen otras culturas a nuestra propia convivencia y a nuestro propio proceso de formación, aún en las escuelas. Nosotros no podemos estar de espalda a las culturas que existen en el mundo, ni a los avances científicos y tecnológicos que se dan. Esos están integrados al CEIP. Por eso nosotros hablamos no solamente de una educación propia, que es la nuestra, que todos los indígenas en Colombia estamos interesados en seguir teniendo lo nuestro. Tiene un componente que es el componente intercultural, porque nosotros como pueblos indígenas no podemos vivir aislados ni a espaldas del mundo exterior, ni a espaldas de la tecnología que actualmente hay, ni los avances científicos que tenemos. Eso no lo negamos. Por el contrario, esos avances van a complementar nuestros procesos de enseñanza en la escuela, porque no podemos hacerlo sin las tecnologías que nosotros conocemos de otros pueblos y de otras culturas. Aunque nosotros tenemos una tecnología propia que muchas veces se desconoce o que muchas veces se ignora o se rechaza. Nosotros por eso por eso este sistema se llama educación propia e intercultural. Es decir, que nosotros no vamos a ir a las escuelas solamente a aprender lo ajeno, aprenderlo de otras culturas, porque eso es bueno también. Eso nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a complementar. Por eso es que este sistema se llama educación propia e intercultural, porque nosotros la equivocación que hay con respecto al CEIP, y eso de pronto es por desconocimiento, lo repito, que lo repiten o lo escuchan de otras personas, pero aquí es lo propio. Yo cómo voy a abandonar y voy a desconocer el wayú naiki, mi propia lengua, que la hablé primero que el español. Yo vi, mi primera mirada fue a un territorio indígena. Mi primera mirada, desde que nací, abrí mis ojos, yo vi fue un paisaje natural, riquísimo. Vi a mi familia indígena, vi el territorio, vi los usos y costumbres. Yo vine a la edad de 7 años que me llevaron por primera vez a la escuela, me puse en contacto con un mundo exterior y vine a conocer otras circunstancias de vida. Pero eso no puede negar jamás, ni se puede desconocer las culturas indígenas, porque son la riqueza espiritual de este país. La riqueza de Colombia está en esta diversidad cultural. No tenemos solamente una diversidad de la naturaleza,
sino que también tenemos una diversidad cultural y eso se debe respetar. Y desde la Constitución Política de Colombia se reconoce como un país multicultural, un país diverso. Entonces yo creo que por desconocimiento, por ignorancia de muchas circunstancias, y me perdonan que yo hable de esa manera, pero muchas de las cosas que pasan es por desconocimiento, es por ignorar realmente que existen otras culturas y nos aferramos a que la cultura aríjuna, se aferran los arijunas, no nosotros, de que su cultura es la única que vale, su cultura es la única que tiene tecnología. No, las culturas indígenas tenemos mucha sabiduría, somos los cuidadores, los protectores de la naturaleza, somos los que enseñamos a nuestros hijos, a nuestros menores, de cómo conservar el mundo para que se pueda respirar aire puro, para que pueda haber una convivencia con la naturaleza, para que nosotros sigamos viendo el verdor de la naturaleza, de la tierra, los frutos de la tierra, todo lo que tiene en sus entrañas es lo que nosotros como pueblos indígenas protegemos, porque esa es la vida. La vida no puede ser artificial. Aquí se ha querido, el mundo moderno quiere una vida artificial, pero nosotros los pueblos indígenas seguimos defendiendo una vida natural, la vida de los ríos, la vida de los montes, la vida de los paisajes. Todas esas circunstancias es lo que nos lleva a nosotros ser originales, ser protectores de la humanidad, ser protectores de vida. Eso es lo que no entiende el mundo, el resto de los arijunas no lo entienden, porque quieren seguir teniendo una vida artificial. Así es, Mayora. Papajahuaquejain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Nuestra palabra del día es, profe. Puchi. Puchi. Puchi es la palabra, es aquello que expresamos. Los guayús decimos que las palabras se componen en nuestro ser interior, en nuestro corazón, ¿no? De allí nace, se trabaja, se compone, se arma en nuestra cabeza y la expresamos a través de nuestra boca. Entonces eso es lo que en el proceso formativo nuestro, literario, es lo que llamamos puchi. Entonces el puchi es aquellas circunstancias de la vida, de nuestro pensamiento, lo que tenemos en nuestra mente, que lo expresamos. Y pueden haber puchi que llaman mucho la atención, enseñan, como también hay puchi que generan otro tipo de sentimiento. Entonces, eso depende de los procesos formativos o los procesos educativos que se den en cada una de las instancias que nos toca participar como guayú. ¿Cómo utilizaríamos esa palabra? ¿Cuáles serían como los ejemplos para utilizar puchi? Puchi, eso es todo lo que nosotros expresamos en la palabra. Sí, pero cuando queremos hacer de pronto una situación de decir... Por ejemplo, cuando decimos Aruatanas puchi namo y Ipuanacana. Sí, a los ipuanas le han mandado la palabra. Esa palabra la recibimos y la respondemos. ¿De qué otra forma? Ese es el puchi. ¿De qué otra forma podemos utilizar esa expresión de puchi? ¿En qué otro escenario? ¿En qué otro...? Bueno, cuando hay una reunión para arreglar un problema. Tanto que cuando hay ¿cómo se diría en guayunequi? Conflictivas, apajapuchi, es decir, es cuando la familia se reúne a escuchar a alguien que ha traído la palabra. Y cuando una persona le va a mandar un mensaje o hacer una reclamación a otra familia, entonces se dice Aruatapuchi, Aruatahuapuchi. Entonces, quienes reciben el puchi dicen, vamos a escuchar la palabra que han mandado. Entonces, el puchi tiene mucha significación porque son palabras
que se componen, que se expresan, que nacen del corazón, de los sentimientos de esa persona, que uno las arregla en el cerebro, en la cabeza, y se expresan a través de la boca, como vemos. Entonces, a través de un lenguaje. Entonces, ese lenguaje es el que, y el puchi, esa palabra, puede tener varias significaciones, varias interpretaciones, depende del tono en que lo digamos, depende de las expresiones. Danos ejemplos. Ejemplo, profe. Por ejemplo, podemos decir Puche Hanakaichi, el portador de la palabra. Es un uso de fuerza. Cuando de pronto nos dicen Ans Puchi Memoy, puede entenderse como que le llegó la palabra de cobro. Entonces, hay como que hay que entender una cosa, y es que los guayú somos básicamente nuestro lenguaje oral. Y para nosotros la palabra tiene el peso que tiene cualquier documento legal en la cultura arígena. Por eso Puchi es tan importante para el guayú Puchi, que hay una persona dedicada al oficio del uso exclusivo y del uso adecuado de la palabra para resolver conflictos, que es el Puchi. Y también pues el portador de la palabra es también el depositario de esa palabra, porque cuando se manda la palabra, el palabrero escucha la palabra de la familia que se va a llevar y le dice, lleva este mensaje a la otra familia, y él es el portador de esa palabra y él la lleva la palabra, y por supuesto es una palabra que él tiene que explicarla tal y como se la han dicho. Y en los términos en que le dice que lo diga. Entonces, se sienta y las personas guardan silencio y lo escuchan. Y nadie puede responder hasta que él termine la palabra. Sea en la forma en que él la lleve, escucha. Eso sí tiene el guayú, que tiene la virtud de escuchar. Después le preguntan, ¿ya has terminado? ¿Tienes algo más que decir? Entonces él dice, no tengo más nada que decir, esto es la palabra que yo he venido a traerle a ustedes. Entonces esa palabra tiene una respuesta con otras palabras, que él debe recibir también en su originalidad. Y fíjense que la oralidad en el pueblo guayú es tan importante que no se puede. Por eso esa palabra es colectiva, en el sentido de que ven acá, escóndete aquí que yo te voy a dar este mensaje. No, esa es una palabra pública, esa es una audiencia pública, en donde el palabrero dice delante de un número significativo de personas. Eso no es que ven acá, tío, yo te voy a dar la palabra porque te la mandaron a ti solo. No. Eso es colectivo, lo recibe toda la familia y tiene una sola interpretación. Huya suayu semma nashis pushuare tumapa punaka. Nuntapa huya mirra ana ekirawa. Arat shansa inskari tukaikas na inohri nunten huya. Muhutaka nai nena kaka hurir. Hurir chepia tachoño. Pirraja wina man. Anale naya kausre nane. Hurir kemi harat. Nainte mi hawaka mostoka sainte nuruata kala naisha huya. Sunta kaspa mi mapaka shimi haka namawane anne wane puri. Shiane sule hakas chukko. Ana shan sinap choinika not sancho hai namun. Ama win es naman. Bro shan win naman parata sin spa mapaka. Anatatas nain huya ni sarakas na tunka. Shasa nilapujaka sumaka nilapuinumui. Piraka namuria napchonyu kan stuma miasa. Ntihirain nena kitka wotchono. Spura ni raherinshia nuchonyu. Hamure naya kasan arate inamui. Ognamatsu wotchono numai wa huya sumui. Sire hapa mapusa sumai sumaka numui. Ay tachon. Chala nepchongni suma hamu. Nuhat kasan inama. Shira nepurikan.
Napa iwa huya sunui kugochono ni tit ka huya. Yo shanta sa un chonyo. Matas napuna he. Matas unu panashkuina annets kausimat. Yo su waimas kasaeka. Snai he katia, snai nashchin huya, kurir shiakwas arawa namuina wayuka. Otsia neriwane wotchono taratchie, skashiakwan shia huya namui. Amapiake, harameka impia, wotchono he jurir. Un cuento tomado de Achiku Asuma Shirra Tepichi, del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Papa Hawakuhain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Podemos entonces, a partir de lo que nos comenta la maestra, podemos decir que los docentes no guayú que están en los territorios guayú pueden tener la tranquilidad de que no los van a expulsar, que es como que uno de los principales temores. Que hay. Sí, que no, si entra el CEIP nos van a expulsar, es lo que piensan algunos, y de hecho lo han predicado así. Yo creo que esos son comentarios mal intencionados, porque eso no está en el pensamiento del pueblo guayú, ni es el pensamiento de los liderazgos que existen alrededor. Nosotros lo que queremos es proteger nuestra cultura. Nosotros queremos seguir teniendo esta riqueza cultural que tenemos, nuestra lengua. Hablar guayunaiki, nos fascina hablar guayunaiki, enseñar en guayunaiki y hacer la vida en guayunaiki. Entonces, eso es más bien una riqueza cultural, como ya lo he dicho, para el país. Ese respeto a la defensa de la naturaleza, el respeto a la vida misma, el respeto a esta cultura. Colombia es diverso. Colombia tiene 104 pueblos indígenas. Es de los países más ricos culturalmente, lingüísticamente. Aquí se hablan más de 60 idiomas indígenas. Entonces, no hay derecho a que nosotros nos neguemos a seguir conviviendo de manera intercultural. Lo que los aríjuna no han entendido es que, y han negado la interculturalidad. Y la interculturalidad es un proceso de convivencia que genera respeto, que genera beneficios a la sociedad, que genera diferentes enfoques de vida, diferentes formas de pensamiento. Entonces eso no solamente lo promovemos en nuestra vida diaria, sino también en los centros escolares, en las instituciones educativas, en el modo vivendi, en todos los círculos por donde nosotros podamos pregonar y relevar nuestra cultura, lo vamos a seguir haciendo. Es que no hay derecho a determinar con una cultura porque una se crea poderosa o se crea más numerosa, no hay derecho. Aquí todos tenemos que ser reconocidos y la Constitución Política de Colombia desde sus inicios y en su esencia reconoce la diversidad étnica y cultural y lingüística de este país. Estás conectado con Wakuhain Humuin, se lo contamos. Bueno, lo que nos acaba de comentar la Mayora Remedios nos parece súper importante, es despejar esos temores que tienen los docentes, profe, de que los van a sacar del territorio al llegar el CEIP. Yo pienso que eso no es la naturaleza con que fue propuesta, ¿no? Sí, el propósito exactamente con que se está haciendo todo este trabajo de construcción colectiva que no solamente es del pueblo guayú, o sea, eso también tenemos que dejarlo claro porque los comentarios surgen a raíz de eso, es que ahora es para el pueblo guayú, ahora son los del Cauca, no, esto es generalizado para todos los pueblos indígenas y lógicamente que tiene un estudio previo, una caracterización previa, una focalización previa, porque no todas las culturas, no todos los pueblos indígenas son iguales en su contexto territorial, en su contexto cultural. O sea, eso es súper importante y bueno, espero que los oyentes en este momento o los que nos están siguiendo por el Facebook, que puedan escribirnos pues a nuestras redes sociales de Yanama, Facebook Organización Indígena Yanama, o a través también del Facebook de la emisora Progresa,
104.3 FM, nos pueden a través de las redes sociales de ellos y las de nosotros compartir todas las inquietudes que se las podremos ir digamos resolviendo o contestando, o la señora Remedios también nos va a compartir todas esas inquietudes. Bueno, en ese orden de ideas, maestra Remedio, hay una pregunta importante y es ¿cómo sería ese proceso de transición del actual sistema educativo en el que estamos, en los territorios de los pueblos originarios, al sistema educativo indígena propio? Es que la primera aclaración que debo hacer, profe, es que no hay transición. Mire, nosotros en la práctica, Colombia va a tener 2 sistemas educativos. El sistema de educación indígena propio, CEIP, y el sistema de los aríjunas. Pero el pueblo guayú, o los guayú, o los indígenas, porque el indígena que quiera estudiar en el sistema aríjuna lo puede hacer. Eso no se está negando ni se le va a prohibir a nadie. Claro. Nosotros como pueblos indígenas, desde hace mucho tiempo, hemos venido como relevando lo nuestro porque queremos seguir siendo indígenas. Yo siempre he dicho que la cultura nuestra no puede desaparecer. Ha surgido algo que nos acerca a las otras culturas y es a través de los procesos de interculturalidad. No es cultura guayú solo, estamos hablando de la cultura propia e intercultural. Cuando yo digo cultura propia es porque nosotros como pueblos indígenas, desde nuestra cultura y lengua, nos queremos fortalecer y queremos seguir siendo guayú. Yo no quiero ser arijuna, yo quiero seguir siendo guayú, pero el hecho de yo querer seguir siendo guayú desde mi esencia cultural y espiritual no me niega, ni me prohíbe, ni me aleja de estar en contacto con otras culturas aríjunas. Mire, yo hablo guayunaiki, pero yo también hablo español y también me puedo defender bien en inglés. Entonces, esas posibilidades, por el contrario, engrandecen a las personas. Nosotros no podemos abandonar una cosa por ir a tomar otra, no, sino que si nosotros conocemos la cultura aríjuna o idiomas como el inglés, por ejemplo, nosotros eso más bien nos enriquece como personas, como profesionales, porque no somos los únicos en el mundo que conocemos varias culturas o hablamos varias lenguas. Hoy en día la ciencia, la tecnología, el conocimiento va hacia la diversidad en el aprendizaje. Y yo conozco muchas personas que hablan varios idiomas, conozco varias personas que conocen varias culturas. ¿Y por qué un aríjuna de Bolivia, de Maicao, de La Guajira, por qué no puede conocer la cultura guayú y por qué no puede hablar guayunaiki? Nadie se lo prohíbe, nadie le está diciendo no hables guayunaiki. Por el contrario, eso es enriquecedor para ese aríjuna que hable guayunaiki, porque hay otro canal de entendimiento, hay otro canal muy beneficioso para él en el sentido de la comunicación y el acercamiento a otras culturas. Eso no lo prohíbe, pero yo no sé por qué la gente critica mucho el hecho de que nosotros relevemos nuestra cultura y nuestra lengua. Eso es enriquecedor. Yo quisiera hablar, aparte del guayunaiki, aparte del español, yo quisiera hablar inglés o hablar francés o hablar ruso, porque eso armoniza realmente las relaciones interculturales entre países y entre personas. El conocer las culturas indígenas en Colombia, eso es riqueza, eso es lo que hace la diversidad de este país. Y el gobierno lo reconoce desde la Constitución Política de Colombia, esa diversidad. ¿Por qué la niegan? Es que no veo, es decir, no encuentro ni nadie me ha justificado el hecho de negar la interculturalidad de este país. Es que no tienen, nadie se inventó la interculturalidad existe, la multiculturalidad existe. En una casa
no todos los hermanos piensan igual. Tienen ideas diferentes, tienen sentimientos diferentes y tienen proyecciones de futuro distintas. Así es el mundo, así es Colombia. Colombia es diversa. 104 pueblos indígenas, ¿cómo no lo vamos a apreciar y cómo vamos a negar en las escuelas que se siga promoviendo lo que culturalmente es la realidad del país? Y nadie puede negar la realidad cultural y lingüística de Colombia. Es una tontería pensar que las escuelas nieguen el hecho de la comunicación en lengua indígena para una riqueza de conocimiento y de investigación que se haga. Entonces es absurdo pensar de otra manera si nosotros estamos en un mundo y en un camino diverso, multicultural, en donde la Constitución Política de Colombia dijo, listo, Colombia es multicultural y así quedó consignado en la Constitución Política del 91. Entonces no hay derecho de seguir negando lo innegable. Papajahuacujain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Bueno, ya hemos llegado pues al final de este tiempo, este espacio cultural en el cual hemos podido aprender un poco más y conocer un poco más acerca del CEIP. Invitamos pues a todos los que nos están escuchando, a los docentes, al público en general, no olvidar enviar sus comentarios y preguntas e inquietudes que tengan al respecto de este tema o que nos puedan aportar o sugerir qué otros temas de su interés podemos transmitir a través de este espacio radial. Pueden enviar todas sus recomendaciones e inquietudes al correo electrónico de comunicacionesyanama@gmail.com o escribirnos directamente en el Facebook Organización Indígena Yanama o ya quedé ahí. Escribirnos pues a nuestras redes sociales. No se olviden de sintonizarnos a través de la emisora Progresa 104.3 FM. Ya está allá una buena y que nasa mai vamos que gachi vamos a quiero que Mary Chohaga por Werrami chico tercei manaka Maurena ya yo tira en luego chuco y gira en el grupo de Ashharika Mika Saki Rere Mika Hanone Tahara Homer na que na te una rua taina que pucha vamos pura yo tengo chiste que llega pero ahí la no se olviden de contactarnos en su programa Se lo contamos a través de la emisora Progresa Radio 104.3 FM. Que tengan todos una feliz tarde. El trabajo colectivo define el origen, horizonte y perspectiva de la organización indígena de la Guajira Yanama. Yanama está presente en cada rincón de nuestro territorio, fortaleciendo la educación propia.